Vamos a recordar herramientas de costura. Entonces la forma más fácil para ver herramientas de costura es a través de un triángulo. Activo mi herramienta de costura y voy a dar la costura por mi primer lado en este primer triángulo. Le doy el valor de la costura, voy a darle un valor amplio de costura, 5 centímetros. Tenemos estas iconos de inicio y final de costura, dependiendo también la versión en la que estén trabajando, pueda que llegue hasta el 4, pueda que tenga el 5, el 6, bueno, en mi caso tengo todos, pero si están trabajando una versión 12, creo que solamente les llega hasta la opción número 4. Realmente las importantes son las 3 primeras, entonces no se preocupen por el resto. Primera opción, entonces cuando le digo que le hizo que ok, este es el tipo de costura que me da en ángulo recto. Tipo de costura número 2, el ancho de la costura primero y determinan el tipo de costura. Bien, y el número 3. Vamos a ver las 3 primeras que realmente son como las importantes. Tenemos esto. Bien, entonces ángulo recto me sigue la misma dirección y eso es cuando necesito hacer espejos o el reflejo de la pieza que yo tengo. ¿Para qué son útiles? Esta es súper útil, voy a empezar por la última porque es la que me genera dobladillos, entonces todo el tema de dobladillos se hace o se maneja con el número 3, ¿sí? Como mi pieza, digamos que el segmento va abriendo, pues en este caso va cerrando, pero si fuera el caso contrario, que estuviera cerrando, voy a dibujar algo acá al revés, que estuviera cerrando voy a colocar la costura acá, la número 3 quedaría abriendo. Bien, entonces para que tengan en cuenta esto, súper importante, la número 3 para tema de dobladillos. La número 2, si necesito, si no tengo problema, pues que me vaya siguiendo la misma dirección del molde, pues está bien. Y la número 1, que para mí es la más importante. ¿Por qué? Porque me deja de una vez el ancho de la costura. Entonces, para cualquier tipo de corte que manejen sobre una prenda, les recomiendo siempre la número 1. Bien. Cuando yo ya hago la costura, tengo la posibilidad de cambiar este tipo de costura. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Quién se acuerda? Espero que alguien se acuerde. Doble clic sobre el punto y me determina qué tipo de costura es el que tengo. Aquí lo podemos cambiar al que yo necesite. Listo. A mostrarles otros de los que tenemos acá. No es muy, el 6 es curvo y listo. Entonces puedo cambiar el tipo de costura siempre y cuando esté visualizando mi costura, ¿no? Bien. Les he recalcado mucho que dejemos la costura, siempre que demos costura la dejemos por fuera del molde como la tenemos acá, porque para ustedes va a ser muy sencillo luego hacer el render del 3D. Listo, porque el 3D no necesitamos tener la costura incluida dentro del molde. ¿Qué pasa en las empresas realmente ya a nivel industrial con las costuras? La mayoría de empresas no utilizan el 3D, básicamente es por tema de costos, porque es un aplicativo muy costoso. Entonces básicamente lo que se hace es simplemente sacar mi muestra para saber cómo quedó. Cuando ya voy a trabajar esto ya como a nivel industrial en una empresa, y lo van a ver cuando ustedes ya estén frente a un trabajo y si van a manejar el sistema, es lo siguiente, que no se deja la costura de esta manera, no se deja a la vista. Lo que se hace es que la pieza se apropie de esa costura. ¿Para qué? Para que ya al momento de plotear la pieza no me quede con esta doble línea. ¿Por qué no se deja con la doble línea? Hablábamos en clase, y es que a la persona que va a cortar esto, el operario de corte, se puede confundir por cuál de las dos tengo que cortar, si por la de afuera o por la de adentro. Entonces cuando yo ya tengo una pieza y la voy a trabajar básicamente para producción, no voy a sacar 3D, ¿qué hacemos? Tengo mi pieza y oprimo F5. F5, ¿qué me hace? F5 es una herramienta que me intercambia la costura, ¿sí? La puedo tener afuera o adentro.
listo. Entonces F5. En este caso yo necesito que la pieza se me apropie de esa costura, entonces F5 y elimino la costura con Shift S. Shift S es una herramienta que está dentro de las herramientas de costura y la van a ver acá. Shift S, que es borrar una costura. ¿Listo? Entonces ya tengo la costura por dentro de la pieza sin que se vea, es decir, ya borré mi costura. Me queda como el vestigio de donde estaba inicialmente, un punto de escalado y nada más. Si es necesario, yo puedo colocar un piquete. Lo tenemos por acá. Recuerden que el piquete se coloca con la letra N. Doy el clic y doy el clic para que me quede el piquete si es necesario dejarlo. Listo. Bien, siguiendo con el tema de costuras. Bien, entonces ya vi el segmento por donde necesito. Si yo lo que necesito es dar costura alrededor de una pieza, entonces igualmente con la letra S doy doble clic sobre el punto, cualquier punto de una pieza. Quiere decir que por aquí comienza y por aquí termina. Voy a dar el valor de la costura de 5, le voy a decir que listo, que sí, que ok. Bien, cuando esto ocurre, entonces ya lo que genera acá son tipos de esquinas. ¿Cómo me va a generar la esquina? Como son varios, voy a volverlo a hacer para mostrarles. Noten acá esto, no se activan estas, sino se activan estas esquinas. Entonces, ¿cómo va a ser la esquina? Le voy a dar simplemente aplicar para que lo verifiquen. Bien, dependiendo de los descargos, ustedes dirán, pero ¿para qué hay tantos? En algún momento les servirá alguno en especial. Y hablábamos en clase especialmente de si recuerdan para qué era o en su caso contrario para el otro lado. Espero que así lo tengan en cuenta, se acuerden, o y que alguien caiga en cuenta para qué hablábamos de este tipo de costura. Por si alguien no se acuerda, recuerden que hablábamos de los bolsillos tipos cargo, que me generaban un volumen. Entonces esto como si estuviera haciendo yo una caja, ¿no? Entonces esto me genera volúmenes. Bien, ¿qué otra cosa puedo hacer con las costuras? Las costuras no necesariamente tienen que ser positivas, es decir, que me agranden una pieza, que es la finalidad, digamos, que principal de la costura, es que me agrande la pieza, pues para yo coser por ahí. También se puede generar un tipo de costura negativa, y es cuando necesariamente quiero que la pieza me quede más pequeña. O sea, digamos que esta fuera la copia de esta, y efectivamente pero quiero que esta me quede más pequeña. ¿Para qué podremos tener una costura negativa? Le voy a colocar -1. Nótenla, ya me quedó por dentro. Intercambio la costura con F5 y la borro con Shift S. Listo. Cuando yo vea esta por encima de esta, pues obviamente está más pequeña. ¿Con qué finalidad podríamos tener esto? Básicamente cuando necesito hacer copias de la misma pieza pero más pequeña, como las entretelas. Esta puede ser la tela, voy a colocarle aquí tela, y a esta la voy a colocar entretela. ¿Listo? Bien. Entonces, si yo ya tengo algo patronado, digamos un puño o unos cuellos de una camisa, pues, y ya las tengo preferiblemente escaladas, copio y pego esas piezas y le cambio el material, le hago este proceso, que no solo se lo puedo hacer a una pieza, se lo puedo hacer a varias piezas. Voy a dibujar otra vez por acá otro triángulo. Listo, y voy a sacarle copia de simulando como si fueran varias piezas. En ese caso, ¿cómo lo hago? Igual, selecciono mis piezas, herramientas, costura básica, le voy a decir, y le digo -1 a cuáles, a las seleccionadas, intercambio la costura y borro la costura con Shift S. Entonces intercambiar costura con F5 y borrar costura con Shift S. Entonces ya le hice a varias piezas al mismo tiempo.
que es la forma como rápida para trabajarlo. Si estuviera trabajando un blazer, ¿a cuáles precios se le tendría que sacar? A todo lo que componga el delantero, con el costadillo, el falso, el cuello, bueno, todo lo que sea fusionado de ese blazer, y se hace muy fácil. Simplemente selecciono y ya le coloco el material que necesite. Listo. Bien, eso es lo importante de costura. Espero que lo hayan recordado todo muy bien. Gracias.